Hola alumnos, ¿cómo están? Continuando con la unidad 2, los espacios rurales y sus procesos productivos, hoy vamos a hablar sobre la reestructuración capitalista en el territorio argentino, focalizando principalmente el espacio rural. Para ello, primeramente abordaremos conceptos claves como globalización, capitalismo, neoliberalismo, procesos productivos, pampeanización, agriculturización, sojización, capital, industria, entre otros. Comenzando por la globalización, un proceso que data de hace 5 siglos. Se inició desde la colonización de nuevos territorios y conquista de grandes imperios en el siglo XV. Es un proceso de hace cientos de años. En el siglo XV, con el comercio marítimo, el imperialismo, las colonias, los pueblos originarios de entonces, data desde lo que fue la conquista de Cristóbal Colón. Ahí es donde inician las actividades, las relaciones entre los nuevos imperios. Ya en el siglo XVIII y XIX, con el inicio donde se registra el inicio de la globalización, ante una mayor circulación de personas y mercancías. En 1929, con la crisis de 1929, con el estado de bienestar y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1870, donde se inicia el neoliberalismo, la crisis del petróleo, el inicio de procesos de agriculturización, pampeanización y sojización, y en 1991, cuando la globalización inicia una etapa actual de capitalismo. Entonces, la globalización es el proceso de creciente interdependencia económica, cultural y política entre los países del mundo. Los actores sociales claves de la globalización son los estados nacionales y grandes empresas multinacionales que fueron ganando voz y poder con nuevas relaciones del capitalismo. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de grandes empresas multinacionales como Coca-Cola, Huawei, McDonald's, Samsung, Amazon, entre otras. Los ideales capitalistas se fueron insertando entonces en la sociedad y estructurando las formas de vida, trabajo, gobierno, economía y demás, reestructurando principalmente el espacio rural argentino. Pero, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda del lucro. Así vemos aquí cómo el capitalismo fue reestructurando el territorio argentino. Este capitalismo, guiado por el poder y el foco económico, sumado al neoliberalismo, complementa la concentración de riquezas en manos de unos pocos, los capitalistas. El neoliberalismo se centra en una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Aquí vemos en las imágenes la concentración del capital en manos únicas, ¿sí? Los trabajadores con poco y los capitalistas con mucho. A lo que se suma, en un mundo actual capitalista global, la necesidad de una integración económica que es el proceso de cooperación entre países para la reducción de barreras al comercio y a la inversión. Los países interesados firman acuerdos para facilitar relaciones comerciales preferenciales, zonas de libre comercio, unión aduanera y económica, intercambiando un mercado común y facilitando intereses mutuos o individuales, dependiendo del gobierno de turno, por lo cual no siempre los bloques son exitosos. Aquí vemos ejemplos de el Mercosur, en nuestro caso, Latinoamérica, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
además el NAFTA. Pero, en Argentina, si bien hay antecedentes, si consideramos el espacio rural en sí, es a partir de la década de 1970 que todo esto se impulsa, con estos hechos históricos como la globalización, las políticas neoliberales, el consenso de Washington, hacia el FMI, economías liberales, la caída de la bolsa de Wall Street, etc., que desencadenaron el inicio de otros procesos, como el de agriculturización, pampeanización y sojización. El proceso de agriculturización consistió en la expansión de la agricultura altamente tecnificada sobre la ganadería y otros usos de la tierra. La pampeanización consistió en que la agricultura, y en particular la producción de granos, expandió la frontera agrícola hacia áreas no pampeanas, lo que significó un gran impacto ambiental por grandes desmontes, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que afectan sin dudas a la biodiversidad de regiones no adaptadas al cultivo a gran escala. Sí, se expandió lo que fue la producción de granos a zonas no acostumbradas a estos cultivos y más a gran escala. Por eso aquí tenemos una imagen que dice el mortífero avance de la frontera agrícola argentina. Y la sojización, y con ello la expansión más importante y con mayor impacto se denominó proceso de sojización, que es la expansión de la superficie sembrada con soja sobre otras producciones tradicionales con monocultivo. Los grandes productores comenzaban a necesitar más producción y a comprar tierras a pequeños productores, implantando el monocultivo de soja y reestructurando los espacios rurales de las demás provincias argentinas, superando las fronteras de la pampa húmeda hacia el NEA y el NOA, suplantando así actividades agrícolas como la ganadería, por ejemplo, o plantaciones en pequeñas escalas, además de lo que hoy significa el uso de la soja transgénica, que justamente es una semilla genéticamente modificada, es decir, más fuerte y resistente a diferentes estaciones climáticas, a diferentes condiciones del suelo, como la sequía, y además de plagas. Es un tema complejo para analizar, pero al capitalismo le importa el lucro más allá de todo. En estas imágenes se ve cómo en el transcurso del tiempo, desde 1991, por ejemplo, hasta el 2005, cómo fue avanzando la plantación de soja. Estos procesos han tenido un impacto significativo en el espacio rural argentino, provocando cambios en el uso del suelo, la estructura productiva, la organización social y la cultura. Aquí dos imágenes del territorio chaqueño. Si bien es lejana, se puede observar cómo en 1991 sobresale el color verde de vegetación del espacio y hoy, en 2023, es escaso. No está de más destacar el hecho de que la gran mayoría de las multinacionales más importantes tienen origen en los países centrales, como China y Estados Unidos, por ejemplo, lo que demuestra el poder y manejo de los países centrales sobre los periféricos y emergentes. Aquí se destacan empresas, por ejemplo, automotrices como Volkswagen, Toyota, entre muchas otras. De esta manera se entiende cómo durante un largo proceso histórico el territorio tanto rural como urbano se va reestructurando según factores políticos, económicos, culturales y sociales que lo condicionan según la necesidad y capacidades de organización y relaciones, hoy más internacionales que nunca. Y para cerrar les propongo una actividad. Elaborar una infografía en Canva que explique y relacione los conceptos claves abordados en esta videoclase. Para ello deben ingresar a canva.com.ar y luego ingresar al siguiente link de EducaPlay y jugar. Vamos a entretenernos un poco. Y así finalizamos la clase de hoy. Hasta la próxima.